Bienvenidos a Informe Enigma. En contacto con Informe Enigma a través de Twitter @Informe Enigma, por correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Audio Jungle. Informe Enigma. En una de estas calles tan tranquilas, hace más de un siglo que domina la sombra del misterio y de los rumores. La batalla que libran investigadores, falsos historiadores, apasionados y simples curiosos todavía no se ha apaciguado. ¿Por qué se ha transformado un cura de principios de siglo en un héroe, un mártir, y por fin en un personaje legendario que el tiempo no consigue olvidar? Licenciado en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, investigador e escritor, en 2008 publica su primer libro, pero no será hasta 2013, cuando después de más de 30 años investigando el lugar que nos concierne esta noche, publica en Círculo Rojo El secreto de Rennes-le-Château. En 2016 publica La caja secreta, El legado de Rennes-le-Château, y ahora, en 2017, ve la luz su última obra, Retorno a Rennes-le-Château. Vamos a oír hablar mucho de este nombre esta noche, pero realmente el lugar que nos centra la atención, sobre el que más miradas recaen, es sobre un templo que guarda muchísimas incógnitas y leyendas, y que tiene un nombre que para nada es común en una iglesia católica: Santa María Magdalena. Buenas noches, Enric Savaric. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, compañero? Perfecto, aquí listos para hablar un poquito sobre el misterio de Rennes-le-Château. ¿Cómo va el frío, que empieza a apretar? Pues aquí también, sí, sí. Y me imagino que allí también en Rennes-le-Château, para aquellos que han tenido la suerte de visitarlo,
Es un sitio inhóspito, situado en una colina y que seguramente a estas horas estará aquello frío. Cuéntanos, Enrique, ¿qué es René-le-Château? Bueno, René-le-Château hablar de René-le-Château es hablar del misterio, hablar también hablar de muchas mentiras, la verdad, se ha dicho, porque René-le-Château es un pequeño pueblecito en el Aude francés, donde ahí se concentran muchas cosas y sobre todo se concentra un cura, Berenguer Saunier, que allí encontró algo que eso le hizo muy famoso, muy rico, para algunos ricos, para otros, famoso para los demás. Encontró algo relacionado con María Magdalena, quizá, con Jesucristo. Muchas especulaciones que han llevado pues a mil y unas hipótesis sobre todo lo que pudo haber encontrado allí. Mucha tinta ha corrido sobre el tema, muchas novelas. El propio Dan Brown lo inmortalizó con su famoso Código da Vinci. Pero allí también hay mucho mito y mucha falsedad, mucha intoxicación y, por qué no decirlo, mucha mentira y mucho humo vendido por muchos investigadores que han querido elevar el tema a niveles superlativos, pero en el fondo es cuando un personaje como yo, con muchos investigadores que llevamos muchos años sobre el tema, nos centramos en la investigación, sobre todo en la documentación que tenemos sobre René-le-Château, vemos que las cosas no son tal y como nos las contaron, que hay muchas cosas que muy fantasiosas y que hay que ponerlas claro. ¿Todo el pueblo está envuelto en ese aura misteriosa o casi todas las miradas caen sobre esa iglesia que, como ya he dicho, ya tiene un nombre atípico, Santa María Magdalena? Sí, pero no creas que sea típico. Una iglesia consagrada a Santa María Magdalena hay a centenares, digamos, en Francia, incluso en España. Por tanto, que una iglesia esté consagrada a María Magdalena no es nada atípico. Y te diría incluso más, que el templo que muchos han querido ver como un templo extraño, un templo masónico, incluso con simbologías extrañas y heréticas, pues si lo analizas bien analizado y ves todo lo que hay, pues tampoco, siento defraudar a muchos, tampoco no es nada misterioso en ese sentido. Por eso te decía en principio que se quiere intoxicar mucho el tema y ver cosas donde no las hay. Si quieres luego lo pasamos a analizar más profundamente. Como tú bien has dicho antes, Dan Brown habla de este lugar en el Código da Vinci. ¿Crees que esto ha acrecentado las leyendas sobre el lugar? Sí, ha afianzado un poco a nivel turístico, porque no hay que perder de vista que René-le-Château es un sitio turístico por excelencia. De hecho, allí acuden a centenares de turistas de todo el mundo durante el año y es un sitio dedicado exclusivamente al turismo, porque allí hay pues restaurantes, librerías, tiendas de souvenirs, todo está centrado para que el turista vaya y un poco invierta su dinero en el pueblo, que en definitiva es lo que sustenta ese pueblecito, un pueblecito que ahora tendrá 200 habitantes, no mucho más, y que todo está centrado básicamente en el turismo. Y sorprendentemente fue el propio Saunier que lo explotó turísticamente, también lo podemos comentar luego. Saunier fue el primero que explotó de manera claramente turísticamente hablando, el pueblo cuando vendía las postales. Luego Saunier lo que hizo fue vender postales, digamos que hizo una colección de 33 postales mostrando sus creaciones, sus obras a los bañistas que venían en el tropel del pueblecito de al lado, que es de Rennes-les-Bains, que es una estación termal. Y lo que hacía Saunier es invitarlos a que llegaran a su pueblo, y él mismo les hacía de cicerone y de guía turístico, y bueno, fue él mismo el que empezó, y esa tradición la fueron manteniendo generación tras generación y hasta el día de hoy, que se sigue explotando el mito de manera turística. Antes de profundizar un poquito, como tú bien has dicho, en sus mitos, sus leyendas, cuéntale a los oyentes cómo es ese edificio, cómo es Santa María Magdalena. La iglesia es un templo que quizás es un poco recargado, de una decoración un poco extraña, digamos, porque bueno, hay muchas estatuarias, hay muchas estatuas, mucho colorido. Lo que más sorprende al visitante es ese diablo Asmodeo, llamado Asmodeo por los intoxicadores, porque es un simple diablo que Saunier nunca la llamó Asmodeo. Cuando entras a la iglesia, lo que te recibes es el diablo
sosteniendo una pila bautismal. Encima de la pila hay 4 ángeles haciendo el signo de la cruz. Y una leyenda que dice, por este signo le vencerás. Encontrar un diablo en una iglesia es sorprendente, pero tampoco es muy atípico. Hay muchos diablos en iglesias. Fíjate que es un diablo que está sometido. Tú entras y te persignas y vences al diablo, vences al mal, vences al demonio. No es un diablo que está triunfante, por tanto, tampoco eso es nada extraño. Hay muchas estatuas, hay muchos simbolismos que han querido ver que no son. El famoso retablo de María Magdalena que está en el altar. Bueno, hay muchas cositas que para el investigador es un caramelo. Llegas allí y empiezas a ver muchísimos detalles, pero también es un caramelo para los intoxicadores, porque allí han querido ver cosas que realmente no son. Cuando dicen, ese es un símbolo un templo masónico, pues realmente no tiene nada de masónico ese templo. Masones que han ido a ver la iglesia han dicho, no, aquí no tiene nada de masónico. Simplemente con ver la fachada de la iglesia, que hay 3 escudos, 3 escudos del Papa de la época, de los 2 obispos de la época, el obispo Villar y el obispo Lullieu, que fue el que nombró a Saunier, eran gente básicamente antimasona y que escribieron encíclicas antimasónicas en la época. Por tanto, no tiene ningún sentido que sea un templo masón y que Saunier fuera masón, por ejemplo, y ningún tipo de simbolismo extraño que se ha querido ver. Yo, para mí, después de tantos años investigando, a día de hoy puedo asegurar que no hay ningún tipo de simbolismo más extraño del que pueda haber. Además, toda la estatua de la iglesia fue contratada y comprada a una empresa de Toulouse llamada Giscard, que en todo caso, si hay algo extraño en las estatuas, no era culpa de Saunier, sino culpa de Giscard. Si Giscard era masón, pues puso algún simbolismo masón, pero en ese sentido yo creo que no, más que creo, puedo afirmar que no hay nada que pueda ser susceptible de ser herético, una simbología herética en la iglesia. No, en absoluto. Durante estos 30 años que has estado investigando Rennes, ¿cuántas veces, valga la redundancia, has visitado ese lugar? Uy, ¿cuántas veces? Yo pues ya ni las he contado, la verdad. Infinidad de veces. Infinidad de veces me he perdido por sus callejuelas, me he perdido por lo que es Villa Betania, por la Torre Magdala, visitando cada rincón, por el cementerio, un cementerio que es caro de ver porque se mantiene cerrado durante todo el año y solo se abre para Todos los Santos. Antiguamente estaba abierto siempre, pero claro, en Château, allí iba la gente con pico y pala a excavar e incluso a profanar las tumbas buscando ese famoso tesoro, buscando cosas de Saunier, y al final decidieron cerrar el cementerio y ya no se puede visitar, solo que en una época concreta del año. Y es una lástima, pues un cementerio, pues como todos los cementerios de la zona, cementerio con tumbas antiquísimas y que te retrotrae a otras épocas y bueno, pues infinidad de veces me he paseado por allí, investigado y Rennes Château tiene eso, que cada vez que vas encuentras cosas nuevas, encuentras otro motivo para volver, te sientes un poco atrapado. ¿Todo está como en su origen o ha sufrido algún cambio? No, ha sufrido infinidad de cambios. De hecho ya casi nada tiene que ver a lo que dejó Saunier. Fíjate que tras la muerte de Saunier aquello fue cambiando. El dominio de Saunier pasó de mano en mano, diferentes propietarios que fueron en su locura de buscar el tesoro, fueron agujereando todo el pueblo, fueron cambiando las cosas, fueron cambiando las estatuas, retocando cosas y lo que te decía antes, intoxicando incluso algunos aspectos para caer en una pequeña trampa, porque en definitiva Rennes Château es un poco un juego de pistas, pero con muchas trampas que para no iniciado en el tema pues puede caer de lleno y pensar cosas que no son. Yo recuerdo la última vez que fui a Rennes Château, vino una mujer y me preguntó, oye, ¿dónde está la tumba de María Magdalena? Aquí, pensando que allí mismo se encontraba la tumba de María Magdalena. Fíjate hasta dónde llega el grado de intoxicación del tema, que hay gente que acude allí buscando la tumba de María Magdalena, cuando absolutamente es imposible que esté María Magdalena allí. Pero claro, el mito va dando vueltas y vueltas hasta
crear serpientes multicolores que al final es imposible saber qué es verdad, qué es mentira. Solo en base a la documentación puedes llegar un poco a entrever lo que realmente pasó. Para todo aquel que esté un poco perdido, Enric, háblales de dónde empieza la leyenda y la historia de Rennes. Sí, fíjate, todo empieza, la historia es muy sencilla, cualquiera lo puede buscar en un barrio de Facebook, de Google. Entras en Google, buscas René Chateau y la historia es muy sencilla, es la que cuenta todo el mundo. Es la llegada de Berenguer Saunier, ese párroco que en 1885 llega a esa aldea olvidada de René Chateau, y allí encuentra una iglesia pues totalmente deteriorada y casi en ruinas, la iglesia de María Magdalena. ¿Qué es lo que hace? Empieza, pues, gracias a unos fondos, unas donaciones que recibe, empieza la restauración de la iglesia. Gracias a esa restauración levanta el altar, de un viejo altar que estaba sujeto por 2 pilares visigóticos, y dentro de unos pilares encuentra unos tubitos de madera sellados, ¿sí? Y dentro de los tubitos hay unos cuatro misteriosos pergaminos, que los pergaminos es un poco la clave de todo el tema. Saunier, ¿qué es lo que hace? Coge esos pergaminos y se los lleva a Carcassonne, a su obispo, el obispo Villard. El obispo le dice que, bueno, que se vaya a París y que se vaya a visitar a Saint-Sulpice de París, que se vaya a ver a una gente que hay en París, y, por ejemplo, Emile Joffet, que está por allí, y la ve Biel, y dice, bueno, ves allí a París y esto te ayudará a descifrar un poco el mensaje oculto de esos textos. Saunier se va para París, y ahí en París, pues bueno, se dedica un poco a hacer un poco de turismo, mientras los otros dos están investigando sobre los pergaminos. Visita el Louvre, donde compra una serie de cuadros en el Louvre, que luego tendrán su cierta importancia. Toma contacto con cierta sociedad un poco esotérica de la época. Conoce a Emma Calvé, una famosa cantante de ópera del momento, una diva con la cual inicia una supuesta relación amorosa. Una vez hecha esa pequeña tournée parisina, regresa a René Chateau, y ahí reanuda un poco las obras de la iglesia. Levanta una losa que hay en el altar, que luego es la famosa losa de los caballeros, y allí encuentra una serie de objetos brillantes que dice que son medallas de Lourdes, es decir, un pequeño tesorito que puede haber encontrado allí. A partir de ese momento empieza a ausentarse del pueblo, siempre acompañado de su fiel Marie de Nornau, que es su ama de llaves, criada, supuestamente también amante, y se va de excursión a buscar una serie de rocas para hacerse una gruta en el Calvario. Muchas noches también se entra en el cementerio, empieza a cambiar tumbas de sitio, empieza a hacer cosas extrañas que a la gente del pueblo les parece un poco extraño. Y llega el momento de cambiar un poco la estructura de la iglesia. Empieza a comprar, lo que te decía antes, ¿no?, a la empresa Giscard de Toulouse, empieza a comprar esculturas, relieves, vidrieras, lo cambia todo un poquito. Incluso el propio obispo es invitado a la inauguración de la iglesia en el año 1897. Llega el obispo, inaugura la iglesia, todo muy bien. Un poco después, ya en el 1900, Saunier dispone ya de mucho dinero. Ese hombre ya, claro, en ese momento ya dispone de mucho dinero. Empieza ya a comprar los terrenos, empieza a construir la famosa Torre Magdala, donde hace su biblioteca, su famosa biblioteca, construye la Villa Palaciega, Villa Betania, famosa también mansión, y ahí empieza a invitar a gente de la época, personalidades de relieve como el secretario de Estado de Bellas Artes, la propia Emma Calvé llega aquí, incluso dice que venía el archiduque Juan de Habsburgo, el emperador del Imperio Austrohúngaro, que venía a visitarle. Bueno, toda una serie de historias que, bueno, todo eso conlleva a un mito que dices, bueno, ¿realmente pasó esto o no pasó? Porque en definitiva, al final lo que sucede realmente es que cuando muere el obispo Villard, hay un cambio de obispo, llega a escena el obispo Beauséjour, y el obispo Beauséjour está intrigado, dice, ¿cómo puede ser este hombre tanto dinero? ¿De dónde ha sacado tanto dinero? ¿Dónde está esa supuesta fortuna del sacerdote? Y Beauséjour empieza ya a ponerse la mosca atrás del oído y dice, bueno, ¿qué pasa? Vamos a investigar. Y el cura es procesado. El obispo lo condena un poco en 1910 le declara suspensa de irinis, que es decir, que ya a partir de ese momento ya no puede impartir ningún sacramento ni dar misas en la iglesia. A partir de ese instante ya Saunier cae en una especie como de depresión, ya no puede impartir misas, es sustituido ya por otro cura, es el Abbé Martí, que es nombrado sustituto, aunque los vecinos del pueblo ya no van a la iglesia, sino que asisten incluso fieles a Saunier y siguen yendo a misa con su cura Saunier,
en una pequeña capilla que hace en Villa Betania. Finalmente, Saunier muere, como decías al principio, el 17 de enero de 1917, cae desplomado en la puerta de Dor Magdala, víctima de un ataque cerebral, y muere. Cuenta también la leyenda que manda llamar a la Abbé Rivière para que diera su mención. A partir de ese momento dicen que el carácter de Rivière, de ese cura que llega allí, se transforma porque no lo escucha su confesión y se vuelve un hombre huraño, reservado, y pasó algo allí dentro que nadie sabe, ¿no? Y bueno, la leyenda está ahí, pero tengo que decirte que todo esto que te he contado es un poco el mito, y realmente las cosas no fueron así, las cosas no sucedieron así. El 99% de lo que te he dicho es falso, es falso. ¿Qué podemos saber que es cierto? Pues que llegó en 1975, llegó al pueblo, y que murió en 1917. Lo que pasó en medio, realmente es donde se encuentra el medio de la cuestión, y es donde se encuentran la mayoría de las falsedades de lo que sucedió, y donde empieza el mito. Enric, ¿sabemos la iglesia de Santa María Magdalena de qué siglo es o cuándo se edificó por primera vez? Sí, es una iglesia muy antigua, estamos hablando del siglo V, VI, VII, es una iglesia que hay mucha investigación sobre esa iglesia, que podía ser un antiguo anexo del castillo. Ten en cuenta que en Rennes todo está el castillo de la señora Saupol, y tenía un pequeño anexo, y posiblemente esa iglesia se edificó encima de esa pequeña capilla del castillo. Estamos hablando del siglo VI, VII. Por lo tanto, es una iglesia que es muy antiquísima. Y es curioso que esa iglesia tampoco no siempre se llamó María Magdalena. Esa iglesia antiguamente, en origen, estaba consagrada a la Virgen María. Fíjate, y llegó un punto en que cambia de advocación. En un momento de la historia, a partir del siglo XII, en que de golpe pasa a ser llamada María Magdalena. ¿Por qué? Bueno, ese es uno de los grandes misterios que aún quedan vigentes, ¿no? ¿A qué se debió ese cambio de advocación de esa época? ¿Qué pasó para que la iglesia fuera llamada María Magdalena cuando se llamaba de la Virgen María? Según algunas teorías, pudo deberse al hallazgo de alguna reliquia de la Magdalena en el interior de la iglesia. Eso hizo que se cambiara el nombre. Pero bueno, tampoco las reliquias, como bien sabes, todas las reliquias son falsas. Por lo tanto, una posible falsa reliquia de la Magdalena que se hallara allí, bueno, no podemos saberlo a ciencia cierta, solamente especular. Pero lo cierto es que los documentos nos hablan de un cambio de advocación, un cambio de nombre de la iglesia. Pasa de ser de la iglesia de María, la Virgen María, a la iglesia de María Magdalena. Y eso es curiosísimo. Corrígeme si me equivoco, pero otra de las leyendas que circulan sobre Rennes es que precisamente este párroco, cuando está realizando las obras, encuentra como un pasadizo que baja a un piso inferior en el que al parecer encontró un tesoro. Otros dicen que estaría el sarcófago o el lugar donde reposaba María Magdalena. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, como te he dicho antes, la iglesia es muy antigua, y como es muy antigua, pues como todas las iglesias, tienen criptas debajo. Que hay una cripta debajo de la iglesia, lo sabemos por la documentación. Hay un registro parroquial del siglo XVII donde dice que dentro de la iglesia, en el interior de la iglesia, en la cripta de la iglesia, están enterrados los señores de Rennes. Hay una serie de personajes que están enterrados ahí, lo sabemos por la documentación. Físicamente nadie ha podido entrar, a no ser que Saunier entrara, que tampoco sabemos si llegó a entrar o no. Por lo tanto, se han hecho muchos análisis, se han hecho muchos prospecciones por georradar para ver si hay una, como sabes, tampoco se puede excavar, hay un cartelito en la entrada del pueblo que te prohíbe la excavación. Desde el año 1965 se prohibió la excavación en todo el territorio de Rennes-le-Château, debido a que aquello se convirtió en una verdaderamente caza del tesoro, y la gente iba con dinamita y con pico y pala a excavar el pueblo, buscando ese tesoro. Por tanto, llegó un momento en que el alcalde puso ese edicto municipal en la puerta del pueblo, advirtiendo a la gente que estaba prohibido excavar. Como no se puede excavar, pues no se puede excavar debajo de la iglesia para ver si está esa cripta o no. Entonces, se han hecho análisis de georradar, se haya visto que puede haber algo allí, pero bueno, que algo seguro que hay, porque ya te lo digo, están los documentos donde te dice que están enterrados. Por tanto, hay una cripta, o al menos hay una tumba donde hay varios señores enterrados allí. Que Saunier entrara o no, bueno,
No lo sabemos, realmente yo no sé si Sonier encontró el acceso a esa tumba de los señores. Posiblemente sí, pero no lo sabemos. ¿Que encontraran un sarcófago con María Magdalena? Pues ya te digo yo que no. Simplemente porque María Magdalena es un personaje, no hay que perder de vista que es un personaje que no es histórico. No es histórico, es un personaje bíblico. Como personaje bíblico solo aparece en los evangelios. Y poco, y al final tiene su cierta relevancia, pero solo aparece en los evangelios. Y mucho en los evangelios gnósticos, eso sí tiene mucha importancia, pero los evangelios gnósticos son posteriores. Y son muy simbólicos también, no hay que tomarlos nunca al pie de la letra. Por tanto, María Magdalena, hay una leyenda que dice que llegó al sur de Francia, que está en la zona de San Maximín, ahí donde se venera su reliquia, en Santa Baume, por aquella zona de allí, en la Provenza. No hay nada que diga que esté en la zona de Rennes-Château, nada, solo leyendas modernas. Por tanto, Sonier no encontró ninguna María Magdalena, simplemente porque María Magdalena, según mi parecer, no existe como personaje real. Es un personaje, no hay ninguna prueba histórica de su existencia, es un personaje simplemente bíblico, por lo tanto no encontró ningún sarcófago, aunque hay gente que lo mantiene, hay gente que dice que ha encontrado la tumba de Magdalena por la zona. Conozco un personaje, un investigador francés, que asegura que le ha encontrado la tumba de María Magdalena y la de Jesucristo, o sea, de los dos, fíjate. Y bueno, pues así está el tema. El mito dando muchas vueltas y hasta el final pues encuentras hasta bases extraterrestres. Hay quien no lo afirma, me parece un poco friki y todo, pero hay gente que afirma que hay bases extraterrestres por ahí. Así está la cosa. ¿Es normal que la entrada a una cripta de una iglesia sea prácticamente inexistente, o sea, que esté tapada? Sí, es normal porque la cripta, el acceso a la cripta se cerró en el siglo XVIII. Ahí está documentado en el momento que se cierra esa cripta. Por la misma marquesa de Blanchefort, Marie d'Arles, ella ya no es enterrada en el interior, sino fue enterrada en el cementerio, fue enterrada en el exterior. Por tanto, ¿por qué se cerró? O bien porque ya estaba llena, o bien porque hubo otro motivo que desconocemos, pero esa cripta existió y se cerró, por tanto no tiene ningún misterio. Lo que no sabemos es cuál es el acceso. Hay diferentes teorías de dónde está el acceso, desde el cementerio, desde la zona del Calvario. Bueno, hay diferentes propuestas de accesos a esa tumba, pero en teoría nadie ha podido entrar, en teoría. Pero bueno, quizá hay un personaje curioso también en esta historia, que si te lo cuento, que es Alain Feral. Alain Feral fue uno de los primeros investigadores que llegó en los 80, el que fundó la primera librería de Rennes-Château. Y este hombre pues investigó muchísimo, lo llamaban el hombre del cinta métrica, ¿no? Yo siempre con cinta métrica midiendo todos los aspectos del Rennes-Château, paso a paso. Construyó una maqueta impresionante que está ahora en el museo, con todos los detalles. Él escribió un libro, tenía unas teorías un poco fantásticas. Decía que debajo de la iglesia había como una segunda iglesia así, un poco extraña. Y este hombre, un día, en una entrevista, se le escapó, o simplemente dijo, a propósito, que él había entrado en la cripta. Y para comprobarlo, había dejado como muestra una botella de Coca-Cola con su nombre dentro. Por lo tanto, ¿sabemos si ha entrado o no? No lo sabemos hasta que descubramos esa botella de Coca-Cola, que es un poco... yo si pudiera entrar, lo primero que haría sería buscar esa botella de Coca-Cola, que sería la prueba definitiva de que alguien entró a esa cripta después de Sonier, si es que Sonier entró alguna vez. Porque esa es otra de las leyendas, y tú lo has dicho muy bien, o quizás casi una de las más extendidas, ¿no? Que el acceso a esa cripta, Sonier la descubrió moviendo una cierta lápida del cementerio. Sí. Como te decía antes, Sonier en un momento determinado se dedica a mover lápidas. Básicamente se centra en una lápida que es la lápida de la Marquesa. Y esa lápida de la Marquesa, que a día de hoy no existe. De hecho, solo existe en un dibujo que hizo en 1901 la excursión de la SIESA, que es la Sociedad Científica de Laude. Hicieron una excursión y vieron una lápida que estaba ya partida y la dibujaron y se publicó. Y había un epitafio, que era el epitafio de la Marquesa. Epitafio el cual luego se basó
todos los pergaminos y los pergaminos encriptados que hacían relación a los merovingios y todo el tema está relacionado un poco con ese epitafio de la marquesa. Entonces Sonier se dedicó un poco a remover un poco el cementerio y buscar algo. Buscaba el acceso a esa tumba. Bueno, es una posibilidad. Hay teorías que dicen que sí, que la tumba, el acceso a esa tumba, a esa cripta, estaba debajo exactamente de la tumba de la marquesa de Blanchefort, Marie de Negregables. Es una posibilidad, pero simplemente no pasa de posibilidad porque no tenemos ninguna evidencia de que sea así, no hay pruebas, pero no queda como una especulación. Sobre que los caballeros templarios estuvieron en esta iglesia o en la zona de Rennes, ¿hay algo de verdad también en esto, Enric? Bueno, en la zona concreta no. La zona de Rennes-le-Château, es un pueblo muy antiguo. Fíjate que está la antigua Redae, el nombre antiguo de Rennes-le-Château es Redae. La antigua Redae era un poco la capital de la zona de los visigodos, ¿no? Y en esa zona tampoco se ha podido ubicar exactamente dónde estaba la antigua Redae, si era Rennes-le-Château o estaba por las cercanías, pero más o menos era por esa zona donde estaba esa ciudad tan antigua. Pero no tiene nada que ver con los templarios. Los templarios, por ahí cerca hay una encomina templaria, pero no tiene ninguna relación ni con Redae ni con Rennes-le-Château. Más lo tendría con los cátaros que están por ahí cerca también. Que esa zona es una zona muy cátara también, más que templaria, es una zona cátara por excelencia. Y cuando hablo de cátara hablo de una zona gnóstica. Y todo está imbuido por ese pensamiento gnóstico, cátaro, que estaba todo por esas montañas y por ese aire que se respiraba. Sonier llegó ahí y bueno, de hecho llegó a su casa, porque fíjate que Sonier, cuando dicen llegó a un pueblo perdido, fue un castigo que lo enviaron a Rennes-le-Château, realmente para mí no fue ningún castigo, simplemente regresó a su casa, porque Sonier, el pueblo natal de Sonier era Montaceles, que era justo delante, desde la puerta de su biblioteca veía su pueblo natal. O sea, fue un premio, fue un regreso a casa, el envío a Rennes-le-Château. Por tanto, los templarios los dejaré un poco de lado. Aparte de templarios es muy atractivo, siempre está el mito de los templarios. Pero en Rennes-le-Château hay otros mitos más importantes que no son los templarios. He hecho referencia a los caballeros templarios porque hay una especie de, voy a decirlo así, pseudo documental falso en el que, ciertos investigadores comienzan a investigar en Rennes y finalmente les llevan como una especie de gruta que hay en la montaña en la que encuentran a un caballero templario en el fondo y a su vez custodiando algo que sería como el Santo Grial, una especie de una cosa muy enrevesada, ¿no? Sí, muy mezclada. Tú has dicho un pseudo documental y totalmente falso, y el propio autor reconoció posteriormente que fue montaje todo. Es el Ben Hammond. Ben Hammond fue el que creó ese documental y luego dijo que todo había sido un bulo y una fantasía suya, por lo tanto no tiene más importancia que eso. Es un documental muy atractivo y es muy apasionante ver cómo encuentran esas tumbas, ese caballero templario, pero claro, fue una gran mentira. Pero hay mucha gente que aún, a día de hoy, y así me lo han comentado, cuando hablas de este tema, te lo nombran. Hay personas que aún creen que eso es cierto. Claro, mucha gente cree que es cierto muchas cosas. Entonces te decía que mucha gente cree que aún está la Magdalena enterrada allí, porque claro, aquí el mito ha ido creciendo y el mito ha ido evolucionando. Es el mito del tesoro. Fíjate, ahora hay gente que va buscando el tesoro. Cuando primero, una de dos, si realmente hubo un tesoro y lo encontró Sonier, pues se lo ventiló todo. Es absurdo dejar parte del tesoro allí. ¿Por qué la gente sigue buscando un tesoro que Sonier ya se lo acabó todo? Eso uno. Dos, ¿realmente encontró Sonier un tesoro? No hay ninguna prueba de que Sonier encontrara nada. O sea, que nada allí, no. Porque realmente el primero que habla de un tesoro es el hotelero, no el Corbu. Fíjate que el mito empieza un poco cuando la criada, Marie de Nornaud, muere en el año 53. Ella lega todo su dominio a Noël Corbu, que es un industrial parisino que años antes había llegado al pueblo, se había trabado amistad con la criada y lo había engatusado un poco para que se quedara con todo el negocio. El Corbu se queda con todo, Marie muere sin revelarle nunca el origen de la fortuna, pese a que te había dicho, Noël, aquí estás pisando oro, aquí hay mucho dinero, tú no sabes lo que hay por aquí. Al final la mujer muere y el Corbu se queda así a dos velas sin saber nada. ¿Qué es lo que hace Corbu?
pues bueno, tiene que rentabilizar todo el negocio, monta un hotel-restaurante donde acude la gente pues a comer y a pernoctar. Y aquí es donde empieza un poco lo que te decía del mito. Corbu empieza a jugar en los papeles de Saunier y le pone un poco de imaginación y confecciona una historia muy atractiva donde va contando mesa por mesa los comensales y luego la graba en una cinta magnetofónica y la pone mientras van comiendo los clientes. Y en esa historia cuenta que lo que realmente encontró Saunier es un tesoro, el tesoro de Blanca de Castilla. Pero eso es una invención suya, eso no tiene ningún fundamento, eso se lo saca él de la manga. Y además se saca de la manga que en ese tesoro de Blanca de Castilla consta de 50 millardos de francos. En francés, un millardo eso son 1.000 millones. Estaríamos hablando de 50.000 millones de francos, una auténtica barbaridad. Si encontrar un tesoro de 50.000 millones es imposible. Por tanto, es el primer coletazo, digamos, del mito. Coletazo que luego vendrá posterior el famoso Pierre Plantard, que ya hace el giro al mito, que ya el tesoro ya no tiene ninguna importancia, si el mito gira ya en el tema de los merovingios, la dinastía franca que había sobrevivido al secreto tras la muerte de Dagoberto II en Rennes-le-Château, con su hijo Sigisberto IV, y con su inefable ya pretensión, y luego ya el mito se da otra vuelta de tuerca cuando llega Henry Lincoln con sus famosos documentales y hace el famoso Enigma Sagrado. El Enigma Sagrado ya en el año 82, que ahí es ya cuando le da otro giro al mito y dice que lo que encuentra realmente Saunier son los ¿cómo dirías? Los documentos que demuestran que Jesús y María Magdalena pues eran pareja y que tuvieron descendientes. Y ese realmente es el último giro ya, el que se aprovecha Dan Brown para crear su novela. Has dicho que actualmente en Rennes viven unas 200 personas. Cuando llega Saunier, ¿cuánta gente había en ese pueblo? Cuando llega Saunier, pues sí, habría no mucho más, habría unas 300 personas. Era un pueblo totalmente de campesinos y bueno, gente dedicada a la labranza de la tierra. Y Saunier pues llega allí yo te digo, llega allí y encuentra todo el pueblo con mujeres que van a la iglesia, como todos los pueblos de la época, todas sus feligresas eran mujeres, y con la iglesia destrozada que se dedica a ella pues a restaurarla. O sea, básicamente el pueblo era un pueblecito pequeño de montaña perdido en una cima. Quien haya ido lo podrá ver, está en una pequeña colina donde dominas toda la zona. No sé si estarás de acuerdo conmigo en que, habiendo tanto mito, habiendo tanta leyenda, habiendo tanto pseudoinvestigador y cazador de tesoros que va a Rennes buscando todas esas leyendas y más bien haciendo daño que bien, ¿no sería lo propio que el órgano gubernamental que tenga la potestad o los derechos de Rennes pues finalmente decidieran dejar excavar para que la gente viera que en esa cripta no hay absolutamente nada y así zanjar el tema del todo? Bueno, pero ahí está la cuestión. No interesa zanjar el tema del todo. Siempre hay que dejar una puerta abierta, sobre todo al negocio, que en definitiva se trata de eso. Si tú zanjas un tema, se acabó el turismo. Y claro, lo que te decía antes, viven exclusivamente del turismo. Entonces no puedes tú montar una excavación y decir, bueno, señores, aquí no en la cripta no hay nada, o sea, olvidémoslo todo. Pues no, pues se acaba la gallina de los huevos de oro. Y la gallina aún sigue poniendo, porque el mito sigue creciendo. Y la verdad, investigaciones como la mía, como la nuestra que hemos hecho recientemente, con Oscar Fábrega y Xavier Bonnet, con el libro Compendium Redal de 100 años de Rennes-le-Château, pues tampoco no interesa mucho sacar las verdades, porque las verdades no venden. Las verdades no venden mucho más los humos y las medias verdades y las fantasías. Tristemente venden más y a la gente les gusta más escuchar que allí anduvo María Magdalena y pernoctó en una cueva y que quizá murió allí. Pues eso le gusta mucho más a la gente que decir que pues no, María Magdalena no existió, ni estuvo allí, ni en ningún tesoro. Entonces, claro, eso pierde un poco la gracia para el público que acude allí. Pero no hay que olvidar que pese a eso siguen habiendo cosas inexplicables y pese a eso siguen habiendo pues misterios que aún no tenemos explicación. Como decimos, bueno, ¿de dónde saqueó la fortuna Saunier? Que realmente es la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo se hizo rico Saunier? Sí, porque también se ha especulado con que, voy a decirlo con esta palabra mal dicha, que es como si fuera una especie de narcotraficante que trapichara con alguna cosa Saunier.
Sí, básicamente con misas. Claro, sí, le acusaron formalmente, y lo hizo porque está documentado, de traficar con misas. Se dedicaba al tráfico de misas durante años, y bajo la complicidad de su obispo, el obispo de Villar. Y eso explica pues partes, no toda, pero parte de sus ingresos. ¿Qué es eso de traficar con misas? A ver, traficar con misas es una cosa, un poco enrevesada, pero que era una práctica habitual, ¿no? Habitual en la época. O sea, los curas tenían derecho a realizar una serie de misas al día, ¿no? Por ejemplo, parte de las sacramentales tenían derecho a realizar 3 misas al día, por las cuales cobraban. En caso de que hubiese más solicitudes de misas, de las posibles, los párrocos estaban obligados pues a cederlas a otros compañeros de otros pueblos. El problema es que Sonier nunca hizo eso. Se las quedó todas él y las cobró todas él. Por tanto, él de manera así convulsiva iba haciendo misas, iba dando misas, iba cobrando misas. Fíjate un ejemplo, por ejemplo, en el año 1909 Sonier vendió cerca de 4.800 misas, a un franco cada una. Imagínate, se embolsó casi 5.000 francos, solo haciendo misas, a una media de 13 misas al día, misas que no hizo ni de broma, pero él las cobraba. Ahí sacó ya muchísimo dinero, no tanto como lo que queremos que sacó por un tesoro, 50 millardos, imposible, pero que se lucró con el tráfico de misas, sí, eso sí. El hecho, como tú has dicho antes, de que el ayuntamiento, quien sea, no deje excavar para ver lo que hay en la cripta y no cargarse a la gallina de los huevos de oro, también entenderás que cree precisamente cuestiones en el otro bando, que mucha gente diga, bueno, no es por esto, sino realmente no quieren dejarnos excavar porque ahí está María Magdalena o ahí están los secretos que no quieren que veamos. Ya, claro, sí, podrías interpretar eso, pero claro, cuando analizas profundamente el tema, lo que te he dicho antes, María Magdalena no puede estar ni aquí ni en ningún sitio, porque María Magdalena no está. Eso es como buscar la tumba de María Magdalena. No hay ningún documento. Es que, claro, hablamos muy así gratuitamente de María Magdalena, pero no hay ningún documento que te diga que María Magdalena fue un personaje histórico y que existiera realmente como personaje histórico. Por tanto, aquí hablamos ya del tema de la llegada de la New Age, ¿no? La New Age, los pseudo hippies que invadieron el pueblo, los neotemplarios. Es que Rennes-le-Château es un caldo de cultivo para mucha gente que ha llegado allí en busca de muchas cosas. Muchos han llegado en busca de María Magdalena, otros han llegado en busca de otro tipo de iluminaciones, meditar, buscar templarios, pero hay algunos que hemos ido en busca de la verdad, y la verdad no pasa por Magdalenas, ni pasa por Jesucristo, ni pasa por templarios, pasa por la documentación, los documentos que nos dejó el propio Sonier, y los documentos que nos dejó el propio Sonier nos dicen que quizás no es necesario la existencia de un tesoro, ese famoso tesoro, para explicar las cosas. Porque realmente, si nos fijamos en esa documentación, vemos que Sonier no muestra signos de riqueza hasta 15 años después de su llegada. Fíjate, estamos hablando de 15 años, y tarda 10 años en rehabilitar toda la iglesia. Pero si Sonier encuentra un tesoro, en el año 1891, como siempre se ha dicho, ¿cómo que tarda 15 años luego en gastarlo? Y empezar a tener dinero para comprar, cuando compró todo a plazos. Fíjate que tenemos todas las facturas de todas las estatuas que compró y todo está comprado a plazos. Sonier no tiene una fuente de dinero así brutal para gastar. En ningún momento la tiene. Al contrario, él pasa penurias económicas muchas veces y va gastando poco a poco y a plazos. Y tarda mucho tiempo en construir todo lo que construye. Por tanto, esa fuente de dinero del tesoro queda totalmente descartada para mí. Has dicho hace un momento que sí que hay misterios reales en Rennes, además del de la fortuna de Sonier. ¿Qué otro queda por ahí por descubrir? Bueno, pues la fortuna es uno de los grandes misterios. Básicamente porque no sabemos qué fue. Tenemos una opinión, tenemos alguna teoría, y más que teoría, una intuición de lo que pudo haber pasado. Y en esa intuición entra un personaje, cuando te comenté antes, que era Monseñor Villar, el obispo de Villar. Era un personaje que estaba metido en una serie de asuntos súper turbios para la época, y que Sonier seguramente estaba implicado con él para esos asuntos turbios. Fíjate que Villar, a modo de ejemplo, en 1893 es denunciado
por un viudo de la zona, de la señora Madame Sabatier, y le denuncia porque le había dejado el testamento a su nombre, a nombre de Villar. O sea, la mujer le había dejado un testamento, no te lo pierdas, de 1.200.000 francos, le deja al obispo. Claro, y el marido, desconsolado, dice, bueno, este obispo me está engañando. Lo denuncia, pero pierde la denuncia. Por lo tanto, ya se embolsilla este hombre, el obispo, ya más de 1 millón de francos al bolsillo. Luego, ¿qué pasa? Mete mano también, es que Villar era una especie de Bárcenas de la época. Fíjate que mete manos en las cajas negras, en la caja de ahorros de pensiones de los sacerdotes retirados. Mete mano allí y se lleva 600.000 francos de golpe. O sea, hay una serie de asuntos súper turbios que hacen pensar que el propio Saunier era simplemente un testaferro de Villar, porque en definitiva Saunier no gastó tanto. Fíjate que Saunier, cuando lo enjuician y durante el proceso, solo dice que ha gastado 193.000 francos. ¿Qué son 193.000 francos en comparación con todo lo que está ganando el obispo Villar? Pues eso es un poco un misterio que queda. ¿Más misterios? Pues sí, te podría decir más misterios. Por ejemplo, ¿qué nos queda más? ¿Descartado el tesoro? Pues mira, lo que te comentaba antes de la advocación a María Magdalena, para mí es un misterio porque se cambia de llamarse la iglesia de la Virgen María a María Magdalena. Para mí es un misterio que a día de hoy aún no me lo puedo explicar. Encontró una reliquia, pasó algo, hay un cambio de nombre, queda ahí. Otro misterio, la famosa losa de los caballeros, que no hemos hablado de ella. Una losa que encuentra a Saunier, que levanta y que hay una famosa imagen que muchos han querido ver, imagen templaria con un caballero, con 2 caballeros sentados. Otros han querido ver una imagen merovingia. Bueno, esa losa también es un poco controvertida porque no sabemos realmente lo que es. Pueden ser muchas cosas, pero bueno, ahí queda el tema. Yo en mis investigaciones también propongo una teoría, que podría ser merovingia, pero hay una posibilidad de que la lápida sea otra cosa. Bueno, digamos, es un misterio que queda por saber. Uh-huh. Pero el gran misterio también es de la cripta. ¿Hubo o no hubo una cripta? Que la hubo, sí, por los documentos, pero ¿entró alguien en la cripta o no entró? ¿Entró Saunier o no entró? Bueno, eso es una de las grandes cosas que quedan por descubrir. Pero claro, no queda por descubrir si hubo una Magdalena, no queda por descubrir si hubo un tesoro, porque para mí no hubo ni Magdalenas ni tesoros. Y todo fue un poco guiado por una mente calenturienta como la de Pierre Plantard, obviamente Pierre Plantard, sin Pierre Plantard no existiría, no estaríamos hablando ahora mismo de René Chateau. Hubiera sido un pueblecito sin importancia, que habría pasado al olvido, y nada más, no se hubiera escrito sobre el tema, nadie se acordaría de él, y ya está. Pero Pierre Plantard le dio un giro brutal a la historia, introdujo a los merovingios, introdujo a María Magdalena, y todo cambió. Cuando Saunier fallece en 1917, ¿dónde es enterrado? Saunier es enterrado en el cementerio. Tenía una concesión perpetua. De hecho, la única concesión perpetua que hay en todo el cementerio es suya. Cuando entras al fondo del cementerio, ahí está su tumba. Está hasta el año 2001, que ya lo retiraron de allí. Una cierta polémica. Hubo un supuesto familiar, un sobrino nieto de Saunier, que quiso levantar el cuerpo de Saunier, aduciendo que era objeto de profanaciones, y en acto solemne levantaron el cuerpo, abrieron la tumba. Yo creo que la abrieron para buscar algo dentro. Abrieron la tumba y lo sacaron fuera del cementerio. Actualmente, para ver a Saunier tienes que pagar. Ahí está el tema del negocio también. Tienes que entrar al museo y pagar, porque está en una especie de mausoleo en el interior del museo, en un patio exterior, al otro lado del muro del cementerio. Por tanto, ahora Saunier se encuentra allí. Marie se enterró junto a él y se supone que sigue dentro del cementerio, junto a la tumba de Saunier. Lo separaron al final. Fíjate que Marie, antes he dicho que era su criada, su posible amante, tuvieron una relación durante toda la vida, que ha dado a hablar de esas posibles relaciones entre ellos dos. Y fíjate que los dos se enterraron juntos. Marie quiso ser enterrada a su lado y hicieron testamentos uno a favor del otro. Por tanto, tuvieron una relación muy, muy estrecha. Háblanos, Enric, de Retorno a Rennes-le-Château. Pues Retorno a Rennes-le-Château es mi último trabajo en donde, doy otra vuelta de tuerca al tema.
revisito toda la situación, hago una nueva visión del tema, siempre pasado por esa gran obra que te comentaba antes, ¿no? Es Compendium Redae, la obra que realizamos este mismo año, a principios de año, que publicamos también en Círculo Rojo, junto a Xavier Bonet y Óscar Fábrega. Hicimos un trabajo de documentación impresionante y pues que sí, a partir de ese trabajo pues hay que reconocer que hay un antes y un después de ese trabajo de Compendium Redae. A partir de ahí pues he tenido que hacer una revisitación de todas mis investigaciones y todo lo que había hecho hasta entonces. Y a ese fruto de eso es Retorno a Rennes le Chateau. Retorno a Rennes le Chateau es un regreso a Rennes le Chateau sabiendo todo lo que sé ahora y que quizá antes no sabía. Y bueno, es una visión diferente a todo lo que te he estado comentando hasta ahora. Pues es una visión que ya no necesitas un tesoro para explicar la riqueza de Saunier, que es un Saunier guía turístico de la zona. Ves a un Saunier que quizá era un testaferro de los asuntos turbios de su obispo Villar, un que vende misas a mansalva, un Saunier que es distinto a ese Saunier que nos habían vendido hasta entonces, a ese Saunier fantasioso, a ese Saunier que viajaba a París, ese Saunier que se liaba con el Macabre. Todo eso no existió, todo eso forma parte del mito, eso no está en ninguna documentación. Básicamente, como historiador, pues me he basado en la documentación, y la documentación pues nos dice esos inputs de trabajo que no son eso, que tarda 15 años en empezar a tener signos de riqueza, todos esos símbolos, todos esos aspectos que no están en la historia original y que no están en el mito, ¿eh? Pues a eso es un poco Retorno a Rennes le Chateau. ¿Dónde pueden adquirir este último trabajo? Pues mira, lo pueden adquirir en cualquier librería de España, porque está distribuido por todos los sitios, está publicado por Editorial Almuzara, y lo podéis encontrar en cualquier librería de España, sin ningún problema. En cualquier área grande, en cualquier centro comercial, está en todos los sitios. Después de 30 años, Enric, y ya para terminar, cuando la gente te ve por Rennes, ¿no piensan algo extraño ya? Sí, a lo mejor piensan que me he comprado una casa allí. No lo sé. La gente en Rennes no se extraña por nada, porque hay mucha gente que pulula diariamente por allí. Te aseguro que yo soy el menos extraño de los que hay por allí, porque hay gente muy extraña. Y bueno, y también te he de decir que los franceses son muy franceses y son muy suyos. Y a veces tengo la sensación que tampoco no les sienta demasiado bien que un español vaya allí y les remueva su mito, ¿no? Y les remueva su historia y un poco se las derrumbe, que derrumbe su castillo de naipes. Pero bueno, en definitiva, todos mis libros están allí a la venta allí también. Te he dicho antes que hay 2 librerías allí, pues mis libros están siempre allí a la venta en las librerías de Rennes le Chateau. Otra cosa es que los franceses lo lean, que es otro tema. Lo leen básicamente los turistas españoles que llegan allí y lo compran. Pero ya te digo, el francés es muy 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 francés. Entonces las investigaciones españolas pues las tienen un poco así recelosas. Saben que investigamos, saben que estamos en ello, pero bueno, ellos siguen haciendo su mito. Y si vas allí aún verás a gente que están con las Marías Magdalenas y que están buscando simbologías extrañas, a pesar de Compendium Redae, a pesar de Retorno a Rennes le Chateau, lo cual significa que ni han leído el libro ni lo van a leer nunca, porque eso supondría dejar de tener su negocio, y el negocio es lo que hace que el pueblo siga con vida. O sea, las gentes del pueblo, ellos creen en esas fábulas y leyendas de María Magdalena y el tesoro y demás. No, yo creo que no lo creen, pero hacen ver que lo creen, que es distinto. Entonces, hacen ver que lo creen porque interesa que lo crean la gente que va allí. Lo que te he comentado anteriormente, si nadie cree lo que hay allí, pues nadie va allí, nadie gasta su dinero allí y el pueblo se termina. Se pueden dedicar a la agricultura y eso, pues, al final tiene su precio. Por lo tanto, es así. La gallina sigue dando huevos y seguirá dando huevos, pese a los libros que hagamos desde aquí, porque seguirán haciendo libros desde allí diciendo lo contrario. Y bueno, es así, pese a que yo he ido allí. Yo fui el primer español que fue allí a hacer una conferencia hace 3 años, pero bueno, me escucharon, pusieron cara de póker todos y adiós, muy buena, muchas gracias por venir. Y hasta lo que quiero decir es que bueno, el misterio para ellos seguirá y para nosotros también, porque es un lugar que realmente te atrapa y por muchos 30 años que hayan pasado,
yo sigo atrapado allí con ganas de volver siempre. Aunque es un lugar que aconsejo que la gente vaya y lo disfrute al margen del misterio, o no el misterio, es un sitio bonito de ver, es un sitio muy agradable, y según cómo vayas, pues lo puedes ver de una manera o de otra. Si tú quieres ver bases extraterrestres, también las encontrarás, porque también hay una historia de que hay una base extraterrestre, que bueno, en otra ocasión os la contaré. Y si quieres ver María Magdalenas, también. Si quieres ir a meditar, también. Si quieres ver niños templarios, también. Y si quieres ver piratas de Sion, pues también. Entonces, todo se concentra en el Chateau. Es como aquella máxima, todos los caminos llevan a Roma, pues todos los caminos llevan a Rennes Chateau un poco. Ahora sí, para terminar, Enric, ¿qué pasó hace muy poquito con el demonio Asmodeo? ¿Qué pasó con Asmodeo? Pues, ¿qué pasó con el diablo? Pues fíjate, este 23 de abril, Sant Jordi, precisamente yo estaba en Barcelona firmando libros, ahí en un stand, en la fiesta del Día del Libro, y me llegó la noticia en mi móvil, ¡pam!, que alguien había entrado a la iglesia y se había llevado hachazos con el diablo de Rennes Chateau. Claro, me quedé totalmente sorprendidísimo. Investigué más la noticia y resulta que había sido una chica musulmana que había entrado haciendo proclamas de Alá con un hacha y había pues arrancado la cabeza del demonio, le había cortado los brazos, y no solo eso, sino que había ido al retablo de la María Magdalena en el altar y también había decapitado el bajorrelieve de la Magdalena. Claro, eso fue un ataque brutal a toda la iglesia. La gente del pueblo quedó totalmente consternada. Esta mujer fue detenida ipso facto y ha sido llevada a juicio hace una semana. Tengo que decir que, bueno, hay buenas noticias, en el sentido de que, bueno, Asmodeo volverá a ser Asmodeo muy pronto, porque ya están trabajando en ello. Y desde esta semana mismo, pues ya han empezado a hacer la restauración del demonio. Espero que lo hagan bien esta vez, porque también no es el primer ataque que recibe. Ya en el año 96 tuvo un primer ataque en el cual también le arrancaron la cabeza, y cabeza que nunca apareció. La debe tener algún loco en su casa como pisapapeles. Bueno, le arrancó la cabeza, y la cabeza que han roto esta vez era una réplica poco afortunada, que tampoco se parecía en exceso a la originaria de Saunier. Entonces yo espero que esta vez ya la hagan bien. Creo que lo van a hacer bien, tomando el modelo original, y que el nuevo Asmodeo se parecerá al Asmodeo de Saunier. Ahora queda pendiente otro misterio, saber quién tiene la cabeza real de Asmodeo. Ahí está, te aseguro que yo no la tengo, aunque me gustaría tenerla en mi mesa de trabajo. Pero bueno, no la tengo, no vamos a quedar falsas expectativas porque no la tengo. Pero sí, fíjate para que veas cómo van las cosas, que hay gente que es capaz de pues romper la cabeza de Asmodeo y llevarse a su casa, y le arrancó también el brazo. Claro, ¿por qué? Y de profanar tumbas, todo buscando ese tesoro, buscando pistas que le llevaran al tesoro. Por eso digo que Rennes Chateau es un verdadero juego de pistas. Sí. Recuerdo hace un par de años, cuando estuve por ahí también, había un grupito de niños que iban de excursión y estaban jugando a una gincana por todo el pueblo, haciendo preguntas a la gente sobre cosas de Rennes Chateau. Fíjate hasta dónde ha llegado ya Rennes Chateau, que es un juego de rol, ¿no? Hacen incluso allí excursiones para buscar el tesoro, en plan juego. Esa Rennes Chateau da para mucho, y ya da para todo lo que queráis, y más, y seguirá, porque no creo que se acabe nunca. Da para muchos libros. Como tú bien has dicho antes, también hice una novela sobre el tema, ya creando otras especulaciones sobre lo que pudo haber encontrado Saunier. Bueno, pero por muchas novelas que hagamos, por muchos libros que hagamos, el misterio siempre será, porque realmente no sabremos nunca qué encontró Saunier y qué es lo que lo hizo realmente rico, si es que fue rico alguna vez. Por tanto, fue tesoro, no fue tesoro, hay tumba, no hay tumba. Seguiremos investigando y seguirán apareciendo nuevos libros, y seguiremos hablando por las radios, y seguiremos un poco allá al pie del cañón, en busca de esas respuestas que, como hemos dicho otras veces, nunca deben estar cerradas. Nunca debemos cerrar la puerta al misterio, debemos dejarla siempre un poquito abierta para poder entrar y poder disfrutar del misterio, y poder disfrutar de ese camino, que en definitiva es lo que nos hace estar vivos. Pero por desgracia, las mentiras venden, y venden muchísimo, y un ejemplo está en Rennes. Las mentiras venden, claro que venden. Realmente venden muchísimo, y aunque luego las niegues, como el propio Lincoln
Henry Lincoln, que ahora actualmente vive por allí, y tú vas allí y le haces que te firme el libro y él lo reniega, no quiere ni firmar su libro porque ya dice que Plantar lo engañó y que él no quiere ya ni firmar su libro, pero en cambio está cobrando los royalties que le da el Enigma Sagrado. La mentira vende, claro que vende, y te digo ya, y mucho más que la verdad. Mucho más que la verdad. Fíjate lo que ha vendido Dan Brown. Yo me gustaría ni vender una cuarta parte de lo que vende Dan Brown. Vale, que era una novela, pero bueno, está basada en una mentira. Vendió muchísimo el Código Da Vinci y vendió muchísimo el Enigma Sagrado. Bueno, basado todo en mentiras. La mentira, la gente necesita mentiras. Necesita mentiras para ilusionarse. Pero claro, llega un punto que también la gente necesita verdades. Saber que no le están engañando. Que todo lo que ha visto no es cierto, pues tampoco la gente a veces se desilusiona, pero no debería desilusionarse, debería tomarlo de otra manera, bueno, esto está así porque hay una investigación seria, hay una investigación rigurosa que nos dice ciertas cosas que hasta ahora nos habían engañado. Pues sí, bienvenida sea la verdad. Enric, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro programa esta noche para hablarnos de las verdades y mentiras de Rennes Le Chateau, y desde aquí te deseamos el mayor de los éxitos con tu libro Retorno a Rennes Le Chateau. Pues muy bien, el placer ha sido mío pasar esta velada con vosotros y bueno, explicando un poquito todo el tema, y espero que la gente que no haya estado nunca en Rennes Le Chateau, pues escuchando estas palabras, pues les entre un poco el gusanito y vayan allí, y lo disfruten y verán con otros ojos todo lo que hemos contado y que lean y que vayan. Y sobre todo que sepan discernir un poco lo que es verdad de lo que es mentira. Y que lo decidan ellos y que no se crean todo lo que les cuentan, sino que ellos decidan lo que crean que es verdad y lo que no es verdad. Sobre todo, eso muy importante, que vayan, pero que vayan con la verdad por delante. Exactamente. Enric, compañero, un abrazo. Venga, y buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Hasta siempre. Informe Enigma. Sin duda alguna, a lo largo de nuestra vida, vemos un sinfín de películas. Algunas nos dejan huella y otras, sencillamente, pasan desapercibidas dentro de esa caja llamada memoria. Hoy volvemos a hablar de animales misteriosos, insólitos, extraños. Y vamos a mezclar estos adjetivos con la gran pantalla. Hoy, nuestro biólogo del misterio nos adentra en la verdad que se esconde detrás de los animales ya extintos que vemos en la gran película Jurassic Park. Tengo una isla, cerca de Costa Rica. He pasado 5 años creando allí una especie de reserva biológica. ¿A quién tienen ahí? ¿A King Kong? Bienvenidos a Jurassic Park. Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución. ¿Cómo podemos tener la más remota idea? ¿Has sentido eso? De lo que cabe esperar. Toquen madera. Todos los parques de atracciones sufren retrasos. Pero John, allí si una atracción se estropea no se come a los turistas.
te muevas! ¡Más deprisa! Y ahora sí, para hablarnos de esta película, para contarnos todo lo que se esconde detrás de Jurassic Park, tenemos a nuestro compañero Juanjo Alférez. Buenas noches, Juanjo. Hola, Jorge, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, compañero? Bueno, aquí en casa, después de un día de trabajo y de gimnasio, toca descansar, y qué mejor manera que con un nuevo programa de Informe Enigma. Muy bien dicho, compañero. Juanjo, esta semana toca desmontar un poco a esos animales mitológicos que salen en la gran película de Jurassic Park. Exactamente. Hoy vamos a desgranar un poco, como solemos hacer con todos esos misterios, entre comillas, de la ciencia, que muchas veces no son del todo misterios, sino que son cuestiones que no llegan a explicarse bien. Y yo creo que todos conocemos esta saga de películas, algunos literalmente hemos crecido con ella, y entre otras cosas ello sentó en mí por lo menos el gusto por los animales, y obviamente los dinosaurios no son una excepción. Pero dicha película, o saga de películas mejor dicho, tiene una serie de fallos, y hoy me gustaría pues un poco dar a conocer esos fallos y hablar un poco de cómo serían en realidad esas cosas que ahí aparecen. Pues cuando quieras, Juanjo, adéntranos dentro de Jurassic Park. Perfecto. Pues si no te importa, vamos a seguir el orden de las películas, que son 3, bueno, más la última de Jurassic World 4, podemos decir, y así también nos orientamos mejor. En la primera película de 1993 se marca un antes y un después en el conocimiento que la gente de la calle tenía con respecto a los dinosaurios. Básicamente, estas criaturas ya extintas se dan a conocer ese año, podemos decir. Los dinosaurios son reptiles simplemente que un poco más grandes de los reptiles a los que nosotros estamos acostumbrados. De hecho, la palabra dinosaurio viene del griego dinos saurus, que significa lagarto terrible. Como decíamos, son reptiles grandes, y incluso los científicos los vieron así hasta hace relativamente pocos años. Antes de la llegada del nuevo milenio, antes de la llegada del 2000, como decía, básicamente un dinosaurio es un lagarto grande. Pero vamos primero con nuestra primera especie. Yo no sé si los oyentes recordarán esa escena en la que Nedry, el señor gordito, escapa del laboratorio con el ADN de los dinosaurios para experimentos, y tras un accidente en el que su coche queda encallado entre unos troncos, pues tiene un encuentro con un, entre comillas, simpático dinosaurio mientras intenta liberar su coche de esos troncos en el que había quedado encallado. Este dinosaurio es un dilofosaurio. El dilofosaurio, que por cierto, en otra de las escenas en las que esos primeros turistas, entre comillas, entre los que se encuentra el doctor Alan Grant, salen a verlos, pues ni siquiera llegan a aparecer delante de sus ojos. La palabra dilofosaurio deriva de las dos crestas que este dinosaurio posee en el cráneo. En la película se lo muestra como un dinosaurio relativamente pequeño, pero su tamaño real no era tan discreto. Se trataba de un dinosaurio de hasta 6 metros de longitud, con en torno a 1,60 m de altura y un peso que los científicos han estimado en unos 350 kilogramos. Sin embargo, en la película aparece con escasamente 1 metro de altura y 1,5 metros de longitud.
Lo más interesante de este dinosaurio, sobre la información que se da en la película, es cuando los visitantes están intentando vislumbrarlo sin éxito. La megafonía de los coches eléctricos habla de él como un dinosaurio venenoso, como uno de los primeros carnívoros venenosos que escupe veneno a su presa con la intención de cegarla y así poder atacarla con más facilidad. Pues efectivamente, luego eso se ve en la escena en la que este dinosaurio ataca a Nedry. Vemos cómo despliega una especie de membranas de piel a ambos lados de la cabeza. Aquí nos encontramos con la primera, digamos, duda que surge paleontológicamente hablando. No existe ninguna descripción paleontológica que hable de estas membranas a los lados de la cabeza. Son por ello algo completamente inventado. La verdad, cuando estaban diseñando la película, eso podemos decir que se lo sacaron un poco de la manga. Sí es cierto que algunos reptiles actuales, como el clamidosaurio, que es un tipo de lagarto inofensivo que vive en Australia, poseen estructuras similares que están pensadas para ahuyentar a los enemigos. Ahuyentarlos en el sentido de que, pues eso, dan miedo, hacen parecer al animal más grande y ahuyentan a los enemigos, pero estos animales son completamente inofensivos. El ataque del Dilophosaurus a Nedry consiste en un disparo venenoso, como decíamos, a los ojos de este hombre. Clásica forma de ataque que algunos reptiles actuales tienen, como las famosas cobras escupidoras. Las cobras escupidoras no emplean, sin embargo, este disparo venenoso para cazar. El escupir veneno es un arma puramente defensiva, ya que en la caza estas serpientes inyectan el veneno en los cuerpos de sus presas como cualquier otra especie de serpiente venenosa haría. En la película el dinosaurio apunta a los ojos de Nedry, igual que hacen estas serpientes. Sin embargo, no concuerda del todo esta técnica con un método de caza, porque los animales que emplean el veneno para cazar lo que buscan es neutralizar a la presa, bien matándola o bien reduciendo su capacidad de movimiento, pero cegarla no tendría demasiado sentido. Además, cabe destacar que muchos venenos del reino animal no tienen efecto si no penetran en el torrente sanguíneo, que es, por ejemplo, lo que sucede con la inmensa mayoría de los venenos de serpiente. Por ello, con estas explicaciones dejamos por tierra la descripción que Jurassic Park hace del Dilophosaurio. Una vez ya sabemos cómo ese dinosaurio no era, vamos a ver un poco cómo era. Resulta que se trata de uno de los primeros dinosaurios de gran tamaño que existen en el Jurásico superior. Las crestas que le dan el nombre pudieron ser ornamentos que los machos tenían para exhibirse delante de la hembra. De hecho, constituyen una manera muy fácil de distinguir a machos de hembras, ya que las crestas de los machos, como sucede en los gallos o en otras aves, pues son más grandes que las de la hembra. Me gustaría que los oyentes, cuando tengan tiempo, busquen en internet fotografías del cráneo de un dilophosaurio, porque resulta muy interesante analizar el cráneo detalle a detalle. Olvidémonos por un momento de las crestas. Lo que llama la atención del cráneo, especialmente de la boca, es una muesca, es decir, un espacio que existe entre la primera línea de dientes y todos los demás. Estas muescas existen en animales actuales, se ven por ejemplo en cocodrilos. Aunque parezca un detalle sin importancia, esto da bastantes pistas sobre el tipo de alimentación que tenía este dinosaurio. Si lo añadimos al hecho de que sus dientes son afilados, pero de base muy poco amplia, nos indica que el dilophosaurio no hubiera tenido una gran fuerza en la mandíbula, un gran mordisco, podemos decirlo. Una mandíbula débil, en teoría, limita por ello el tipo de presas de un depredador. Difícilmente hubiera podido cazar presas grandes
y es muy posible que solo hubiera podido alimentarse de carroña. O sea, un poco estamos desbaratando un poco la idea de un depredador y sustituyéndola un poco por la de un animal carroñero. Sin embargo, en la longitud de las patas traseras y la posición del cuerpo revelan, sin embargo, que se hubiera tratado de un animal bastante rápido, de un gran corredor, rasgo que sí comparte con otros dinosaurios cazadores. De esta especie pues se han encontrado también huellas, en concreto en el desierto de Utah, en los Estados Unidos. Y pasando un poco a otra de las especies, en concreto es una especie que aparece en mayor o menor medida en todas las películas, y yo creo que también es el más conocido entre la gente, que es el Tyrannosaurus Rex. Quizá puesto muchas veces como ejemplo de eso, del depredador estrella, como el depredador más grande que haya existido sobre la Tierra, y no podemos descartar que eso no sea cierto. El nombre científico Tyrannosaurus Rex significa literalmente lagarto tirano rey. Tirano en el sentido pues como de dictador, del que mandaba en el territorio. Habitó la Tierra durante solo 2 millones de años, justo antes de producirse la masiva extinción de los dinosaurios a finales del Cretáceo o Cretácico. Su cuerpo llegaba a tener 15 metros de longitud, una altura de 6 metros y un peso que podía superar las 5 toneladas, que es más o menos el peso de un elefante africano, que es actualmente el animal terrestre más pesado. Dentro de eso tenemos un cráneo de hasta 1,5 metros de longitud, lo que sin duda nos lleva a pensar ya de inicio que se trataría de un depredador bastante imponente. Si a ello le añadimos unos dientes que sin duda indican una alimentación carnívora, dientes bastante grandes y bastante afilados. Sin embargo, todavía no podemos asegurar al 100% que se tratara de un cazador, ya que pudo simplemente alimentarse de carroña. Su enorme tamaño y peso nos indican que no era un animal rápido a la carrera. Seguramente no hubiera podido correr a más de 40 kilómetros por hora, lo que, añadido a una longitud excesiva de su cuerpo que le impediría maniobrar con precisión y girar de manera brusca, señalan que igual no hubiera sido el depredador, por así decirlo, más importante de la época. La proporción, si veíamos antes en el Dilophosaurus que la proporción entre los distintos huesos de las patas traseras nos indicaban un animal corredor, en el caso del tiranosaurio no se corresponden con esta misma descripción. Hay además un rasgo que nos indica que estaríamos más ante un animal carroñero que un animal que practicase la caza activa. Se trata de la cavidad olfativa. No existe en el reino animal, tanto si contamos los animales ya extintos y los animales que existen actualmente, no existe ningún animal que tenga una cavidad olfativa igual de grande o mayor que la del Tyrannosaurus Rex en proporción al tamaño del cuerpo. Lo más parecido son algunas aves carroñeras parecidas a los buitres, pues como son los zopilotes y los gallinazos, que son un tipo de buitre pero de aspecto más colorido y demás, que emplean el olfato, cosa que ya es extraña encontrar un ave con un sentido del olfato bastante desarrollado, para detectar cadáveres a decenas de kilómetros de distancia. Por ello, vemos que donde antes se alzaba una criatura monstruosa y sedienta de sangre y toda esa descripción que el cine ha adaptado a esta criatura, tenemos ahora una criatura, podemos decirlo así, peculiar, que no es capaz de correr demasiado rápido y que además no tiene una capacidad de maniobra muy desarrollada, con, sin embargo, una capacidad de detectar cadáveres a muchos kilómetros.
sinceramente pocos animales a día de hoy que practiquen la caza activa se ajustan a esa descripción. Como decíamos antes, una vez llega el año 2000, son muchos los cambios que se producen a nivel paleontológico y a nivel de percepción en la sociedad sobre los dinosaurios. Uno de esos cambios viene dado por el hecho de que en unos fósiles se encuentran plumas fosilizadas, que además se encuentran en multitud de especies diferentes. En el caso del tiranosaurio, nunca se han encontrado plumas fosilizadas, pero sí se han encontrado en algunos de sus parientes más cercanos, lo que por ello extrapola al tiranosaurio la idea de que podía haber tenido plumas. Los buitres, siguiendo un poco con el símil que hemos utilizado antes, son aves carroñeras que se caracterizan además por un aspecto no demasiado estético, podríamos así decirlo, pero que sí resulta altamente eficiente en lo que a explotación de cadáveres como método de alimentación se refiere. Sus cabezas están por ello desprovistas de plumas, lo que facilita que puedan introducirlas por los recovecos y por las grietas de los cadáveres de los que se alimentan. Además, estas zonas de su anatomía, en el caso de algunas especies, parecen imitar incluso la carne corrompida que les sirve de sustento. Tienen un aspecto bastante feo, por así decirlo. Por ello, existe la posibilidad de que el tiranosaurio, además de plumas, contase con una imagen facial similar, con una piel rosada, con abultamientos en los tejidos como tienen muchas aves actuales. Incluso pudo poseer un mal olor y un aspecto bastante desagradable. Yo no sé si ya con esto he desmontado un poco o he destrozado alguna infancia, pero creo que resulta bastante interesante y, como digo, estas teorías tienen un sustento científico bastante importante. Yo no sé, Jorge, si antes de seguir con las demás especies te gustaría comentar algo de cara a los oyentes o alguna duda que te haya surgido a ti que, por supuesto, podría estar también entre las de aquellos que nos escuchan. Has hablado de plumas. A mí se me cayó un mito cuando dijeron que el velociraptor tampoco era como lo pintan en la película Jurassic Park, sino que este sí que se sabe que tenía plumas. Sí, de hecho, esa era la siguiente especie de la que iba a hablar. Con el velociraptor también aparece en repetidas ocasiones de toda la saga de películas, pero se le interpreta muy mal. Para empezar, aparece representado como un dinosaurio de unos 2 metros de altura y unos entre 3 y 5 metros de longitud. Esa descripción se corresponde con la de otra especie de raptor, con el que se llama el Utah Raptor, que en inglés es el raptor de Utah. Se llama así porque los primeros fósiles se descubrieron también en el desierto de Utah, en los Estados Unidos. El error de traducir eso como Velociraptor en lugar de como Utah Raptor fue porque la abreviación de todas las especies es la misma, que es Raptor, en inglés, raptor simplemente, que literalmente significa ladrón. Dejando un poco eso de lado, la especie que es propiamente el Velociraptor son una especie que habitó también en el Cretácico y es una especie bastante más pequeña. Es una especie de entre 50 y 80 centímetros de altura, o sea, un animal bastante pequeño, y alrededor de 1,5 metros de longitud. Como tú bien has señalado, y en este sí se sabe que todas las especies portaban plumas. Las plumas parece que surgen inicialmente como una serie de escamas desplegables, porque el material que compone las plumas es el mismo que el que se encuentra en las escamas de los reptiles comunes, y puede ser que en su momento tuviera la simple función de proteger, de aislar térmicamente a los animales cuando hiciera frío, y en caso de hacer calor, como hacen las aves actuales, desplegando esas plumas, los dinosaurios podrían haber eliminado el exceso de calor
del cuerpo. En el caso de los rastores, algo que es más interesante es que se piensa que su comportamiento era además muy similar al de las aves actuales. De hecho, las aves surgen de los reptiles. Muchos dicen que de hecho los dinosaurios no han desaparecido, sino que todavía siguen presentes a través de las aves. Un poco la polémica que hay siempre en torno a la taxonomía y en la que no quiero entrar tampoco porque no la considero demasiado interesante. Muchas veces se piensa que las plumas, por ejemplo, podrían haber tenido pues colores llamativos. Esos colores podrían haber sido diferentes entre machos y hembras, un poco lo que pasa con las aves actuales, pasa con las aves de corral, pues tipo las gallinas, pasa con los pavos reales, mucho, que en el que el macho pues es mucho más llamativo que la hembra y emplea esos atuendos, esos colores vivos para llamar la atención de una posible compañera. En el caso de los velociraptores o de otras especies de raptores más grandes, una de las más curiosas para mí, por ejemplo, es el llamado Gigantoraptor, que era un raptor de unos 6 metros de altura, o sea, un animal de la altura de una jirafa, y que se piensa que podría haber tenido unas estructuras carnosas colgando del cráneo, similares a las estructuras que tienen muchas aves, como los pavos, tipo el famoso moco del pavo, y que esas estructuras podrían haber sido mucho más llamativas en machos que en hembras, y les hubieran ayudado a encontrar pareja. Dejando un lado lo que resulta llamativo, como estos animales pues se pavoneaban un poco delante de las hembras para captar su atención, por lo que son famosos los rastores, obviamente es por sus hábitos de caza, tratándose de todos ellos de animales muy muy rápidos. Estamos hablando de animales que podrían haber corrido a unos entre 50 y 60 kilómetros por hora. O sea, casi se emparejan con animales cazadores actuales. Y obviamente tienen unos dientes afilados que sin duda indican, como en el caso de los anteriores, una alimentación carnívora, y estos sí tenían una mordedura más fuerte. Pero lo más importante en el raptor no son los dientes, sino las garras, especialmente una garra, la interior de cada pata, que se mantenía completamente despegada del suelo. Tenía además un ángulo de giro bastante grande. Se ha especulado mucho sobre cuál era verdaderamente la manera en la que estos animales utilizan las garras para cazar. Es tentador pensar que podrían haber saltado sobre sus presas y desgarrado grandes porciones de tejido con esas garras. Sin embargo, si vemos una foto de una garra, resulta que es afilada en el sentido de que la punta es bastante aguda, pero la cara interna de la hoja es roma, no es afilada. Entonces eso nos anima un poco a olvidarnos de ese hipotético método de caza. Hubiera sido más un arma usada con precisión, como la de un cirujano, para practicar cortes en lugares determinados del cuerpo en los que existieran pues venas o arterias importantes, como pudiera ser la yugular, y provocar la muerte por sangrado de la posible presa. Ya no volvemos un poco a lo de antes. Jorge, ¿hay alguna duda, así algo más que tú creas que llame la atención sobre el velociraptor en concreto? No, yo creo que lo más llamativo era lo que comenté al principio, que se nos dibuja de una manera, pero como tú bien estás dejando claro, el velociraptor era totalmente algo opuesto. Y supongo que, como está pasando en todo lo que estás contando referente a la película, lo magnifican para que parezca algo más agresivo de lo que es, ¿no? Para que estos animales den más miedo de lo que realmente eran. Bueno, sí, entre comillas podemos decir un poco eso, pero lo que se representa en la película verdaderamente existe. Es una especie que existe, pero como ya decía, no es un velociraptor, es un Utahraptor. Era otra especie, porque el Utahraptor habitó en Norteamérica
y el velociraptor habitaba en Asia, en concreto en lo que hoy es Mongolia y China. Lo que también destaca de esta especie es que la estructura de sus patas anteriores, la estructura de los brazos, se parece mucho a la estructura del ala de un ave. Además, se ha visto que las articulaciones de las patas delanteras muestran que estos animales podían realizar movimientos similares a los de los aleteos de las aves actuales. Obviamente no eran capaces de volar, pero sí es cierto que, digamos que orientar las patas anteriores, que por cierto también estaban cubiertas de plumas, de determinada manera durante una carrera, hubiera hecho un poco de contrapeso y le hubiera ayudado al animal a girar, por ejemplo, de manera más brusca, sin el peligro de caerse. Uno de los parientes del velociraptor que ha sido más estudiado para este tipo de temas es el Deinonychus. Deinonychus es un nombre que literalmente significa garra terrible y hace referencia a eso, pues a la potente garra que los rastores tienen en la cara interna de las patas traseras. Pues se piensa que debido a este movimiento que los rastores eran capaces de ejercitar con sus patas delanteras, las crías de algunas especies, para protegerse en las épocas tempranas de la vida, en la época en las que cualquier animal pues es más vulnerable a los depredadores, hubieran podido vivir en los árboles, y no solo eso, sino que hubieran podido incluso realizar planeos lanzándose desde las ramas de los árboles, por lo que estaríamos un poco ante el nacimiento del vuelo como técnica. Vemos cómo las plumas, que originalmente no aparecen para ello, pero se les acaba descubriendo un uso insólito, nunca mejor dicho. Juanjo, estamos agotando el tiempo, quedan pocos minutos. Te voy a pedir que hables de otro de esos animales más conocidos que salen en la película y nos digas si se asemeja a la realidad o no. Y en este caso es el pterodáctilo. Vale, el pterodáctilo, para empezar, no es un dinosaurio, es un pterosaurio, es un grupo completamente diferente de reptiles. Y es un grupo, además, bastante grande, donde hay ejemplares con una variedad de tamaños enorme. Los tenemos desde algunos que tienen una envergadura de menos de 1 metro, como el Rhamphorhynchus, que se alimentaban básicamente pescando a ras del mar, habitaban en zonas costeras, hasta el otro extremo de la escala, un animal que ya nos apareció en aquel programa en el que hablábamos de los dragones, que era el Quetzalcoatlus, que literalmente significa serpiente emplumada, y es la criatura voladora más grande que ha existido, con una altura posado sobre el suelo de 6 metros y una envergadura de punta a punta de las alas de 13 metros. El que aparece en la tercera de Parque Jurásico, si no me fallan las descripciones, es un pteranodón, otra de las especies que, si bien no es tan grande como el Quetzalcoatlus, alcanzaba una envergadura de en torno a 7 metros, y todos ellos eran grandes depredadores. O sea que en ese caso podemos decir que sí se ajusta bastante bien a la descripción. Ya sabéis, queridos oyentes, a partir de ahora, cuando veáis Jurassic Park, da igual que parte de la saga, tened en cuenta todo lo que os ha contado Juanjo Alférez. Y quizás de esta manera veáis la película de una manera totalmente diferente. Juanjo, como siempre, un verdadero placer que hayas pasado por nuestro programa. En este caso, para destriparnos un poco Jurassic Park. Muchas gracias a vosotros, una semana más, como no podía ser de otra manera. Y muchas gracias a ti en persona por dedicarme parte de tu agenda, que bastante apretada está. Y como no podía ser de otra manera, pues saludar a todos los oyentes y decirles que en informeinsólito.com hay varios artículos míos referentes a la temática, en caso de que alguno pues quisiera, digamos, pues socavar un poco más en este tema y encontrar más información. Y si alguien tiene alguna duda en particular sobre alguna especie que le llama la atención,
pues yo animo a todo el mundo a ponerse en contacto conmigo y siempre de ahí pueden salir un par de artículos o incluso pueden salir más programas de Informe Enigma. Juanjo, lo dicho, compañero, un abrazo y buenas noches, y nos emplazamos para escucharnos una próxima vez. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bona nit. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días.